Alzaron los ojos al cielo y soñaron con tocar las nubes. Unidos por un solo idioma, decidieron construir una torre colosal, un símbolo del poder y la gloria humanos, un desafío directo al propio Creador. Pero lo que comenzó como el mayor acto de cooperación se transformó en la lección más amarga. El recordatorio de que sin humildad, incluso la obra más grandiosa se derrumba. Hoy descubrirás cómo se construyó la Torre de Babel y por qué se convirtió en el máximo monumento al orgullo que cayó ante Dios. Cuando las aguas finalmente retrocedieron, la tierra suspiró aliviada, revelando suelos empapados por la lluvia universal. Las familias de Noé se dispersaron por valles y montañas, sembrando lo que había sobrevivido al diluvio. Pero en la llanura de Sinar, un grupo decidió permanecer unido. Ahí, la desolación se convirtió en oportunidad y la fe se transformó en ambición. En esa tierra fértil, el barro se volvió un recurso precioso. Se construyeron hornos para moldear ladrillos resistentes y un betún de origen desconocido sellaba cada unión con impermeabilidad extraordinaria. Surgieron muros robustos, templos y cimientos que desafiaban la imaginación de quienes aún recordaban las olas gigantes. La búsqueda de seguridad colectiva impulsó el desarrollo de técnicas ingeniosas. Rampas simples y poleas improvisadas levantaban cargas inimaginables. Equipos de obreros, organizados por turnos, trabajaban sin cesar, motivados por la promesa de no ser dispersados jamás entre las naciones. Cada ladrillo colocado era una declaración: aquí permaneceremos, unidos, invencibles. Mientras el resto de la humanidad obedecía el mandamiento divino y se extendía por toda la tierra, los habitantes de Sinar abandonaron la humildad para levantar una torre que simbolizaría su autosuficiencia. Era el germen de la torre que intentaría tocar el cielo y marcaría el inicio de la mayor empresa de soberbia jamás vista. El liderazgo de este audaz movimiento de rebelión fue atribuido a Nimrod, nieto de Cam, hijo de Noé. Nimrod no era un hombre común. Fue conocido como un poderoso cazador ante el Señor, pero también como un ambicioso constructor de reinos. Fue él quien fundó las primeras grandes ciudades del mundo antiguo: Babel, Erech, Akkad y Calne, estableciendo las bases del que sería el primer imperio de la humanidad tras el diluvio. Con una visión audaz y una personalidad magnética, Nimrod conquistaba seguidores con facilidad. Su carisma natural lo volvía casi una figura mística. Las multitudes lo seguían no solo por miedo, sino porque creían en su promesa de seguridad, poder y gloria. En un mundo aún traumatizado por el diluvio, Nimrod ofrecía una alternativa seductora a la dependencia de Dios. Un reino autosuficiente con un gobernante fuerte, protegido por murallas y guiado por la tecnología humana. Transformó el miedo colectivo en combustible para su ambición. Y si viene otro diluvio, decía, debemos estar preparados, debemos construir alto, más alto de lo que las aguas puedan alcanzar. Y así el pueblo lo seguía. Bajo su liderazgo, Babel dejó de ser solo una ciudad, se convirtió en un símbolo de la arrogancia humana, del deseo de igualarse al Creador.
Los discursos de Nimrod encendían corazones. Hablaba de un futuro donde el hombre ya no necesitaría la protección divina, donde la inteligencia y la fuerza humana reinarían absolutas. Su objetivo era claro: centralizar el poder, controlar los pueblos y, sobre todo, demostrar que la humanidad podía vivir sin Dios. La unidad lingüística de aquella generación era el terreno fértil perfecto para este movimiento. Todos se entendían, todos compartían la misma cultura, los mismos objetivos. Y bajo esa cohesión comenzaron a levantar el mayor proyecto arquitectónico jamás soñado: una torre cuyo tope tocaría el cielo. Babel se transformó en un verdadero espectáculo. Miles de hombres y mujeres trabajaban día y noche bajo el ardiente sol. Filas interminables transportaban ladrillos, madera y betún. Los niños crecían aprendiendo el arte de construir, y familias enteras se entregaban a un único propósito: levantar la torre que los haría eternos. Los hornos nunca dejaban de arder. El fuego consumía troncos sin cesar, transformando el barro en ladrillos resistentes. Cada pieza era moldeada con esmero y muchas llevaban grabados los nombres de sus creadores, como un legado para el futuro. Rampas en espiral rodeaban la torre, serpenteando la estructura como si quisieran abrazar el cielo. Las poleas chirriaban, elevando piedras y herramientas. En la cima, las nubes pasaban tan cerca que los trabajadores decían poder tocarlas. Desde lo alto, el mundo parecía diminuto y Dios distante. Pronto comenzaron a ofrecer sacrificios en la cúspide. Alguien dijo haber tenido una visión. Una vez terminada la torre, sería invencible, incluso ante un nuevo diluvio. Otros soñaban con edificar una morada divina, un nuevo Edén creado por manos humanas. Aquello ya no solo era ingeniería, era teología corrompida. Nimrod visitaba con frecuencia la obra. Subía hasta lo más alto y pronunciaba discursos apasionados. Estamos forjando la eternidad. Nuestro nombre será recordado por siempre. No habrá más muerte, ni miedo, ni castigo. Esta torre es nuestra salvación. Con el tiempo, el espíritu de adoración fue sustituido por la exaltación del esfuerzo humano. Los cánticos durante el trabajo no alababan a Dios, sino a la torre, al líder, al logro humano. Era como si la presencia del Creador hubiera sido olvidada. Allí, en esa torre, el hombre intentaba ocupar el lugar de Dios. El cielo guardó silencio durante mucho tiempo, pero Dios, que todo lo ve, observaba con atención. Entonces descendió, no por necesidad, sino por misericordia. La Biblia relata: y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres edificaban. En ese instante, la mirada divina penetró la soberbia humana. Dios no solo vio una construcción, sino un corazón colectivo corrompido. Y dijo: he aquí, el pueblo es uno, y todos tienen una sola lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Ahora nada les impedirá lograr lo que se propongan. Pero Dios no destruyó con fuego. Usó algo aún más profundo.
el lenguaje. Una confusión sutil, casi invisible, pero poderosa. En un instante, las palabras se volvieron extrañas, las órdenes se malinterpretaron, las peticiones más simples se convirtieron en enigmas. La comunicación, antes perfecta, se volvió un mar de ruido y malentendidos. Los equipos se desintegraron. Los supervisores gritaban órdenes que ya nadie comprendía. Surgieron disputas. El miedo se propagó. Algunos creyeron estar malditos. Otros culparon a Nimrod. Pero el caos fue universal. Los hombres intentaron reorganizarse, aprender los nuevos sonidos, pero ya era demasiado tarde. El don de la unidad había sido retirado. La torre, tan alta, tan soñada, ahora era símbolo de frustración humana frente a lo divino. La confusión de las lenguas provocó una fragmentación total. Los trabajadores, confundidos e inseguros, comenzaron a agruparse en pequeños grupos con aquellos que aún podían entenderse. La cooperación desapareció, reemplazada por la desconfianza. Pronto, estos grupos decidieron abandonar la torre. Cada uno tomó un rumbo distinto, llevando consigo su nuevo idioma, sus costumbres, sus temores. La ciudad que soñaba ser eterna se convirtió en un símbolo del fracaso humano. La torre, abandonada, quedó allí como un gigante inacabado. Las lluvias lavaron su superficie. El tiempo borró los nombres grabados en los ladrillos. Y Babel, que significa confusión, se convirtió en un recordatorio eterno de lo que sucede cuando el hombre intenta ocupar el lugar de Dios. De esa separación nacieron las naciones. Los pueblos se esparcieron por los continentes, llevando consigo historias, lenguas, esperanzas. Y aunque lejos unos de otros, todos guardaban en su memoria ancestral el eco de aquella torre que casi tocó el cielo. La intervención divina no fue un castigo, sino una redirección. Dios obligó a la humanidad a obedecer el plan original, llenar la tierra. La diversidad de lenguas y culturas pasó a ser paradójicamente una bendición disfrazada. Donde antes había soberbia compartida, ahora había pluralidad, que algún día volverá a unirse, pero no por obras humanas, sino por el Espíritu. La Torre de Babel no es solo una historia antigua, es un reflejo profundo de lo que vivimos hoy. Al igual que entonces, buscamos construir nuestros propios reinos, nuestras torres de poder, prestigio y control. En lugar de ladrillos, usamos tecnología. En lugar de betún, usamos datos. Y muchas veces seguimos desconectados de Dios, intentando alcanzar el cielo por nuestras propias fuerzas. Hoy, nuestros proyectos de Babel adoptan nuevas formas. Redes sociales que alimentan el ego. Sistemas que reemplazan la fe con algoritmos. Ideologías que prometen salvación sin el Creador. Nos conectamos más por pantallas que por corazones. Nos enorgullecemos de nuestra capacidad de crear, pero olvidamos quién nos dio esa capacidad. La diversidad de idiomas, culturas y opiniones debería ser una bendición, pero en cambio ha sido usada como fuente de conflicto, división e intolerancia.
La confusión que surgió en Babel aún resuena en nuestros debates políticos, religiosos y sociales. Cada uno construye su torre de verdad, su versión de la realidad, olvidando que la verdadera unidad solo es posible en Dios. Al mismo tiempo, el mundo clama por sentido. En el fondo, todos seguimos buscando algo que llene el vacío dejado cuando dejamos a Dios de lado. Y, paradójicamente, cuanto más alto tratamos de ascender por nosotros mismos, más lejos parecemos de Él. Pero hay esperanza. La misma misericordia que descendió sobre Babel sigue disponible hoy. Dios no abandonó a la humanidad, solo la redireccionó. Y a través de Cristo ofreció un nuevo camino hacia la unidad, no basado en logros humanos, sino en la gracia. La historia de la Torre de Babel nos enseña que la verdadera grandeza no está en construir monumentos, sino en obedecer el propósito de Dios. Lo que parecía un castigo fue en realidad una intervención amorosa. Dios confundió la lengua de los hombres para salvarlos de sí mismos. Impidió que la soberbia se convirtiera en destrucción total. Hoy vivimos en un mundo igualmente tentado a confiar solo en la ciencia, el poder y la inteligencia. Pero Dios sigue llamando. No quiere limitarnos, sino liberarnos. Quiere unirnos nuevamente, no por una torre, sino por su espíritu. ¿Y tú? ¿En qué torre estás invirtiendo tu tiempo, tus dones, tu fe? ¿Estás intentando ascender con tus propias fuerzas o estás caminando junto a Dios? Si esta historia tocó tu corazón, te invito a actuar ahora. Dale me gusta a este video. Comenta aquí abajo. Elijo construir con Dios. Compártelo con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Y por supuesto, suscríbete al canal Viaje Sagrado y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Recuerda, esta no es solo una historia del pasado, es una advertencia para el presente y una guía para el futuro. Que podamos aprender de Babel a ser humildes, dependientes y unidos en Dios. Hasta el próximo capítulo de nuestro viaje sagrado.